En este video damos continuación al tema de la ciudad en la Argentina en el siglo XX hasta 1950. Cuando vemos cuáles son los problemas que se van a presentar en la ciudad, sobre todo en las áreas centrales en este momento, como consecuencia de ese crecimiento urbano, producto del crecimiento poblacional que hemos visto en estas primeras décadas, sobre todo por el tema de la inmigración extranjera, vamos a ver cómo va produciéndose cada vez más la densificación del tejido urbano, cómo se produce una mayor subdivisión especulativa del suelo con lotes hasta de 8 metros de ancho, lotes mínimos, que a la vez agravado por el crecimiento en altura en una ciudad que tiene pocas reglamentaciones, es decir, que básicamente se produce un crecimiento descontrolado. ¿Cuáles eran los mecanismos que se tenían para pensar la ciudad hasta ese momento? Eran aquellos propios del urbanismo decimonónico francés, basados básicamente en temas como la funcionalidad vial, las ideas de la estética urbana que afianzaban la belleza arquitectónica y paisajística. Pensemos que la presencia del urbanismo y el paisajismo beaux-arts francés, el prestigio de París como ciudad modelo, van a ser muy persistentes tanto en Argentina como en toda América Latina. A esto se suma la preocupación del higienismo positivista, preocupado por airear la ciudad, por oxigenarla, por dotarla de espacios verdes, como vimos, por ejemplo, en las ideas que predominaron en la ciudad de La Plata. Se van a realizar en estas primeras décadas varios planes de distintas ciudades que van a incorporar estas ideas como preocupación para resolver los problemas urbanos, que obviamente también tenían mucho que ver con la provisión de agua corriente y la evacuación de aguas sucias con la instalación de las primeras redes de cloacas. Entonces se hacen planes de este tipo en Rosario, en Buenos Aires, en Mendoza, etc. Pero van a aparecer conceptos nuevos que llevan más allá a la preocupación por la ciudad y sus formas de solucionarla. Ya en la década de 1910 había aparecido en la Sociedad de Urbanistas de Francia la idea de que toda ciudad de más de 10.000 habitantes tenía que tener un plan regulador. Esta idea va a desarrollarse sobre todo a partir de la caída del sistema liberal, donde surge, como hemos visto en el video anterior, la idea de planificación estatal, de intervención del Estado para regular el mecanismo urbano. La idea de plan regulador, que no es un plano, no es un proyecto, sino que es un conjunto de planos, de estudios, de diagnósticos y de planos de propuestas que abarcan todo tipo de estudios sobre los problemas de la ciudad, como los problemas de asolamiento, de ventilación, de circulación, de separación con actividades que son insalubres, van a constituir lo que se conoce como un plan regulador. Paralelo a esto, se está definiendo el urbanismo como una disciplina en sí misma, superadora del planteo higienista, y en la Argentina esto se va a evidenciar con la aparición, por supuesto, paralelo al desarrollo del urbanismo francés, con el desarrollo del urbanismo como disciplina a ser estudiada en las facultades, tanto en Rosario como en la carrera de arquitectura de la UBA, a realizarse el primer Congreso de Urbanismo de Argentina, a aparecer las primeras publicaciones especializadas, a crearse oficinas municipales dedicadas a esto, exposiciones, etc. Es decir, el urbanismo va tomando entidad. Los planes reguladores hasta más o menos 1950 van a incluir distintos tipos de propuestas, pero que en sí mismas van a partir de planteos del urbanismo clásico de Haussmann, planteos que incorporan en ciertos sectores más alejados al área céntrica conceptos de la ciudad jardín de Ebenezer Howard, y van a empezar a incluir una idea que ya vamos a ver que es nueva, de zonificación o zoning, que por ahora es simplemente separar ciertas funciones
que se consideran insalubres del resto de las funciones urbanas. Son múltiples los proyectos, los planes reguladores que se hacen en este periodo, en los que, como dice Lierneux, subsistía una visión celebrativa del poder con centros cívicos. Si ustedes miran estos distintos planes, van a ver que en todos ellos aparece esa gran idea de la gran avenida, los nodos y los monumentos celebrativos y simbólicos del poder propio del urbanismo de Haussmann. Pero hacia finales de la década del 20, la Argentina va a tomar contacto con nuevas ideas, con lo que se conoce como el urbanismo moderno. Llega en 1929 el arquitecto suizo-francés Charles-Édouard Jeanneret, más conocido como Le Corbusier, invitado por distintas asociaciones intelectuales de vanguardia que están buscando tomar contacto con las nuevas ideas en materia urbana que hay en Europa. Le Corbusier va a visitar distintos países de Sudamérica, llega a Buenos Aires, dicta una serie de 10 conferencias en los cuales introduce los conceptos tanto arquitectónicos como urbanos de esto que en términos generales se conoce como el movimiento moderno. El movimiento moderno, desarrollado obviamente en Europa, es una transformación histórica muy importante que surge como respuesta a las consecuencias de destrucción material y a las consecuencias, tremendas consecuencias psicológicas que provoca en Europa la Primera Guerra Mundial. Pero sumado a ello, no se puede comprender al movimiento moderno si no se entiende el impacto que tiene en esta generación el vertiginoso desarrollo tecnológico. Pensemos que son todos arquitectos que nacen alrededor de 1880 y que antes de cumplir 30 años han visto la aparición del avión, la aparición de la luz eléctrica, la aparición de mecanismos como el ascensor, la teoría de la relatividad de Einstein, y esto ha impactado en ellos para considerar que la sociedad debe tener una transformación profunda. Aparecen así los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, o CIAM, que se van a reunir como foros de discusión marcados por un espíritu doctrinario, un espíritu de vanguardia, un espíritu muy revolucionario, diríamos, preocupados por la ciudad, preocupados por que la arquitectura pueda transformar el hábitat del hombre. Los CIAM fueron muchos, desde su primer congreso en 1928 en el Castillo de la Sarraz hasta su fin, en el medio del cual van a empezar a analizar distintos temas que tienen que ver con el hábitat humano, desde la vivienda mínima, la división del suelo. Uno de los más célebres es el CIAM de 1933, que se realiza en un crucero entre Marsella y Atenas, de donde se va a plantear la idea de separar las funciones del hombre en 4 funciones básicas, que son habitar, trabajar, recrearse y circular. Y las conclusiones de este congreso se van a redactar en el documento emblemático de los CIAM, que es la Carta de Atenas, que es redactada, escrita por Le Corbusier en 1941. En las décadas siguientes siguen los CIAM, hasta que donde van analizando distintos aspectos, hasta que dentro del mismo movimiento se va a producir críticas a los planteos, alrededor casi ya en la década del 60, donde desaparecen los CIAM. El objetivo del urbanismo CIAM era restaurar la armonía perdida entre el orden social y la naturaleza. Es heredera de múltiples búsquedas anteriores. Básicamente, lo que importa es que, a diferencia, por ejemplo, de algo que también buscaba Ebenezer Howard con su teoría de ciudad-jardín que vimos en el video anterior, que era lograr un equilibrio entre la ciudad, entre el hábitat humano y la naturaleza, el planteo acá va a ser drástico y va a ser contundente.
y no va a buscar tener una relación con la ciudad existente, sino que es un planteo de cero. Se plantea empezar todo desde cero, con lo cual supone la desaparición de las ciudades históricas, las ciudades tradicionales, y esto convierte al urbanismo Siam en gran parte en un urbanismo utópico. El planteo es lograr ese equilibrio por medio de zonificar las distintas actividades, estas actividades básicas que vimos de habitar, trabajar, recrearse y circular. Hay que eliminar el parcelamiento medieval desde las ciudades europeas hasta la manzana hispanoamericana, por cual ellos consideran que son insalubres porque no permiten una buena aireación y una buena ventilación. Van a proponer otro modelo de implantación y de generación misma de ciudad. Ya no se parte de un planteo, una definición de ciudad, sino que a partir de la colocación de edificios dentro de grandes espacios vacíos, se va a ir armando el espacio urbano. Por supuesto, hacen estudios sobre las circulaciones porque consideran que la calle y corredor propia de la ciudad tradicional es insalubre, y van a proponer desde su inicio los mismos arquitectos que participan de los Siam, entre los cuales ya mencionamos a Le Corbusier, pero podemos hablar de Gropius, por ejemplo, pero en este caso estas propuestas son de Le Corbusier. Desde 1925 el Plan Voisin para París, la ciudad para 3 millones de habitantes, que es el germen de todas sus ideas urbanas, o la Ville Radies de 1929. Le Corbusier va a ser el gran vocero de los Siam, el gran vocero del movimiento moderno, es el escritor, ya hemos dicho, de la Carta de Atenas. Él va a hacer el planteo de que las materias primas del urbanismo son el sol, el espacio y el verdor. Los Siam van a hacer un planteo a nivel de reorganización del territorio, justamente haciendo esa zonificación en las actividades humanas, estableciendo 3 tipos de establecimientos humanos, los 3 establecimientos humanos: la ciudad lineal industrial para las actividades secundarias, la ciudad radioconcéntrica de intercambio para las actividades terciarias y la unidad de explotación agrícola para las actividades primarias. Las conferencias de Le Corbusier en 1929 en Buenos Aires se puede decir que pasaron inadvertidas, salvo para un grupo de jóvenes arquitectos que fueron a oírlo y en los cuales iba a fructificar, a florecer sus ideas tanto en la arquitectura como en el urbanismo. Le Corbusier hace este croquis de imaginar la ciudad de Buenos Aires con el horizonte del Río de la Plata y un grupo de 5 torres frente al río, y va a plasmar esas ideas unos años después en el Plan para Buenos Aires, junto con los jóvenes Ferrari, Ardoy y Kurgan. Las ideas Siam van a intentarse en varios proyectos hasta la década del 60 prácticamente. El terremoto de San Juan da la oportunidad, por ejemplo, para que se presenten propuestas siguiendo este tipo de urbanismo. Y otro proyecto emblemático del urbanismo Siam es el que se hace aquí para la ciudad universitaria en San Javier, en Tucumán, en 1946, donde se puede observar el tipo de implantación de los edificios dentro de la gran superficie del terreno, a la vez que la separación y la zonificación según las distintas funciones. Finalmente, en 1956 se hace un plan para la ciudad de Jujuy, para el norte argentino, el plan Vivanco, donde se va a aplicar de alguna forma las ideas de ese, digamos, urbanismo territorial de los 3 establecimientos humanos, donde se va a reorganizar el territorio entre Salta y Jujuy según lo que sean centros administrativos, centros de intercambio, nodos ferroviarios, nodos industriales, etc.